Hola, muy buenas. Vamos a hacer un resumen rapidito de geometría, de tercero medio. En tercero medio son dos los contenidos relevantes. Lo primero que vamos a ver como información relevante, vamos a poner lo que es superficies y volúmenes. De prismas, volumen, no sé escribir, ahora sí, volúmenes. De prismas rectos. Los prismas rectos dependen de quién es la base, ¿de acuerdo? Es decir, quién es la cara del prisma. Un prisma recto puede ser un cubo, puede ser un paralelepípedo, así como por ejemplo un refrigerador. Voy a poner aquí el refri. También puede ser, por ejemplo, una pirámide, o sea, ¿cómo se llama esto? Un prisma recto de base triangular, que significa que tengo el triangulito, y desde ahí sale el prisma. Ahí tengo, por ejemplo, un prisma recto de base triangular. Hay de trapecios, etcétera. Nosotros nos vamos a enfocar en estos tres, que este vendría siendo el prisma de base rectangular, es decir, desde un rectángulo sale el prisma. Y el cubo, que es desde un cuadrado, sale el prisma, pero también tiene exactamente la misma altura que la arista de la base. ¿De acuerdo? Estos tres tipos de prismas son los que nosotros nos vamos a enfocar. Ya, ok. Primero, la superficie. Superficie, algo superficial. No, no es como los sentimientos. Hablamos de algo superficial como, por ejemplo, algo que tocamos por arriba. Lo que tocamos por fuera, lo que nosotros podemos tocar, lo que nosotros sentimos con el tacto, lo llamamos superficie. Es algo externo. ¿De acuerdo? Es como si yo pintara por fuera este cubito. Es como que yo pintara la pared de mi pieza, como que, etcétera. Cualquier cosa que envolver un regalo, etcétera, el papel que yo uso para envolver es la superficie, ¿ok? Bien, esta señora superficie tiene que ver con áreas, de ahí que sea superficie, tiene que ver con las áreas. Y vamos a decir lo siguiente, la superficie S va a ser siempre la suma de las áreas de cada cara. Recordemos que a diferencia de, por ejemplo, un cuadrado, un triángulo, un rombo, un equilátero, no sé, un hexágono, un círculo, lo que ustedes quieran, no tienen lados los prismas. Los prismas son figuras, no son figuras, son cuerpos geométricos. Tienen todo un volumen, un espacio, se tocan, no solamente se dibujan, se tocan, existen en la realidad. Entonces, cuando hablamos de lo que antes eran los lados, ahora son las caras. Es decir, si antes yo decía, oh, miren, este cuadrado tiene cuatro caras, o sea, perdón, cuatro lados, ahora yo hablo de un cubo y el cubo yo digo, ok, yo lo puedo girar y cada uno de estos es una cara. Cara 1, cara 2, cara 3. Por detrás estarán, por debajo, la cara 4, por detrás a la izquierda la cara 5 y por detrás al fondo la cara 6. ¿De acuerdo? Tiene 6 caras, igual que un dado, porque un dado es un cubo. ¿Ok? Bien, entonces, las áreas de cada una de estas caras va a corresponder al sumarse a la superficie del cuerpo. Nosotros podemos decir entonces para un prisma tenemos la superficie basal o área basal, le vamos a poner A de área basal, y el área o superficie lateral, ¿de acuerdo? Área o superficie lateral, le podemos poner área o superficie. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo paro este prisma, si yo tomo este prisma que está aquí y lo paro, se va a ver así.
es como... ¿Han visto esas gomas como triangulares? Es como lo mismo, pero aquí está paradita. Es decir, el lado más largo, que son esta cara de acá, es un rectángulo. Esta cara de acá es un rectángulo. La cara de atrás, que no puedo ver aquí, también es un rectángulo. Sin embargo, la cara de arriba y la cara de abajo son triángulos. ¿Los ven o no? ¿Ven ese triangulito que está como por aquí? Vamos a ponerle un colorcito. ¿Ven este triangulito que está acá? Triangulito, que es el mismo triangulito que está acá. Esas vendrían siendo nuestras bases, es decir, de dónde yo puedo parar a este prisma. Lo puedo parar para arriba, puedo pararlo para abajo, etc. Entonces, la superficie siempre va a ser el área basal multiplicada por 2, porque son dos bases, más el área lateral. El área lateral depende de cada una de las caras laterales. En ocasiones, por ejemplo, en el cubo y en el rectángulo, que me refiero el prisma de base cuadrada y el prisma de base rectangular, este no solamente es base cuadrada, sino que también tiene lados exactamente iguales a la longitud de la... Bueno, aristas exactamente iguales a las longitudes de las aristas de la base. El cubo es especial porque tiene todo igual. Bien, entonces, en estos casos nosotros vamos a tener alguna repetición de cara. Por ejemplo, aquí se repite la de arriba con la de abajo invisible que está acá. Y la del lado de acá, del lado derecho, se repite con el lado izquierdo. Piensen en una caja, en la caja del cereal, en el refrigerador, etc. La parte de adelante del refrigerador, que yo veo cuando el refrigerador está parado. Ah, el refrigerador es algo especial. El refrigerador puede ser de base rectangular o de base cuadrada. Ahora bien, la gracia de este refrigerador es que la cara de adelante es la misma que la cara de atrás. Y la cara de un lado, del lado de la derecha, por ejemplo, cuando yo abro la puerta, la derecha es la misma que la izquierda. Entonces, ahí yo tengo casos donde el área lateral es 2 por el área lateral 1, 2 por el área lateral 2. Sin embargo, yo puedo contar cada una de estas áreas laterales. Ok, veamos un ejemplo. Supongamos que yo tengo un prisma de base cuadrada y me preguntan, ¿cuál es la superficie total de un prisma de base cuadrada con arista 3 y altura del prisma, por supuesto, 5? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Bueno, primero voy a decir, ok, la arista, recordemos, es el lado. Es lo que antes en un cuadradito era el lado. Entonces, esto vale 3, esto vale 3, esto vale 3, esto vale 3. Lo que estamos viendo ahora es lo siguiente. Tengo 3, 3, 3, 3, pero desde aquí surge una altura, que la voy a poner en verde, que va a ser mi prisma, que le va a dar el volumen a este cuadradito. Entonces, listo, ya está. Ok, yo voy a decir cada una de las bases, o sea, de lo que voy a pintar aquí de nuevo con azul para que sepan que esto es lo mismo que lo que está abajo, va a tener lado 3, 3, 3 y 3. Y la altura dijimos que era 5, es decir, esto vale 5, este vale 5, este vale 5, olvídense el 5 re feo que me salió, y este vale 5. Las aristas de acá son 5, 5, 5 y 5. Y la base tiene aristas 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. La superficie va a estar definida por dos tapitas azules, que ven la de arriba y la de abajo, es decir, dos veces el área basal. Pista, en los prismas siempre es dos veces el área basal. ¿Por qué?
porque la base se repite abajo y arriba, en los prismas rectos. ¿Ok? Bien, más la superficie o el área lateral. Este es un caso especial donde si nos damos cuenta, cada una de estas caras, si yo las separo, se ve así. 5 de alto por 3 de ancho. En otras palabras, cada una de estas caras es exactamente el mismo rectángulo. Esto solo ocurre con prismas de base cuadrada. Aun si no es un cubo, esto solo ocurre con prismas de base cuadrada. Entonces, ¿qué voy a decir yo? ¿quién es el área basal? El área basal es este espacio de acá. ¿Es un cuadrado? El cuadrado es el lado por el lado. Ahora, como este obviamente es una arista, es lo mismo, vamos a decir 3 por 3. Y 3 por 3 me da 9. Así que el área basal es 2 por 9. Ahora, el área lateral son 4 caritas y nosotros nos damos cuenta que las 4 caritas, carita 1, carita 2, carita 3 y carita 4 de las laterales, la de adelante, la de atrás, la de la izquierda y la de la derecha, nos damos cuenta que estas 4 caritas son exactamente iguales. Así que para este caso específico vamos a poner 4 por el área de cada una de estas caras. Cada una de estas caras es 5 por 3. ¿De acuerdo? Entonces 2 por 9 son 18. 3 por 5 son 15. Esto me da 15. El área lateral es cada una de esta cara, el espacio interior es 15. Y 15 por 4 son 60. ¿Qué hace Lucía? 15 por 4 son 60. Y entonces nos queda 18 más 60, que es 78 unidades cuadradas. ¿Por qué unidades cuadradas? Porque estamos hablando de la superficie. La superficie está en función del área y recordemos que el área se escribía al cuadrado. Ahora, la superficie va a depender centímetros, milímetros, metros, lo que sea que me dijeran. Aquí no me dieron el valor exacto o no me dieron la unidad de la dimensión del objeto. Sin embargo, me dijeron que eran superficies al cuadrado. ¿Ok? Hagamos otro ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, ahora, un prisma de base triangular. Vamos a poner un prisma de base triangular. ¿De acuerdo? A este prisma de base triangular vamos a decir el triángulo determina la superficie Si en algún momento me distraigo es porque mi gato me está molestando. Ok, decía, perdón. Determina la superficie, escribí bien, sí, determina la superficie de un prisma de base recta, de base triangular y le vamos a poner triángulo ABC, que lo voy a describir en un momento después, ¿ok? Y con altura, perdón, con altura 6. El prisma va a ser el siguiente. O sea, el triángulo, la base triangular A, B y C va a ser la siguiente. Le vamos a poner aquí 8. A la altura le vamos a poner, le vamos a poner 4. A la altura le vamos a poner 3. A un lado le vamos a poner... mentira, 8 estaba bien. 5. Y al otro lado le vamos a poner 5. ¿De acuerdo? Este es un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales, por eso es isósceles, que nos va a formar el triángulo pitagórico 3, 4, 5. Por eso lo puse así, solamente por comodidad. Ok, bien, supongamos que tenemos este triángulo. Tenemos que determinar para un prisma de base triangular con este triángulo de base, es decir, el triángulo 5, 5, 8 es la base del prisma.
Yo lo voy a ver así. 5, 5, 8. Y se va a extender este prisma, la altura que se extiende o la longitud que tiene este prisma, va a ser de 6. Es decir, este lado vale 6, este lado vale 6. Recordemos, yo estoy diciendo lado por comodidad. Sin embargo, la palabra correcta es arista. Estamos hablando de el arista porque es un cuerpo geométrico, no una figura. Las figuras tienen lados, los cuerpos tienen arista. Pero para término coloquial, es decir, para ustedes en el colegio, es lo mismo. ¿De acuerdo? No se confundan, la arista corresponde a lo que antiguamente en la figura geométrica era el lado, solamente que es el lado del cuerpo geométrico. Bien, este es nuestro prisma, nuestro maravilloso y hermoso prisma. Tenemos que sacar la superficie total de este prisma. Dijimos que siempre va a ser el doble del área basal más el área lateral. Ok, ¿quién es la base? Profe, la base es este triángulo maravilloso, hermoso que está aquí. Sí, obvio, obvio. Esta es la base porque acabamos de decir que la base va a ser este triangulito que se repite aquí adelante y aquí atrás. ¿De acuerdo? Ese triángulo es nuestra basecita. Ahora, ¿cómo se sacaba el área de un triángulo? Yo digo, mis alumnos son secos, maravillosos, se la saben, ¿cierto? No sé para qué la voy a escribir, pero la voy a escribir nomás porque yo digo, no sé, uno nunca sabe, a veces se olvidan. Yo sé que ustedes se la saben de memoria, de arriba abajo. Bien, el área de un triángulo siempre es la base del triángulo por su altura. Recuerden que la altura en inglés se escribe height, perdón. Así que en matemáticas se usa h. Por la altura dividido en 2. ¿Por qué, profe? ¿De dónde venía eso? Se me olvidó. Venía de un cuadrado. Resulta que un cuadrado o un rectángulo, la diagonal me permite formar un triángulo. Y me forma 2 triángulos en un rectángulo. De ahí viene. Otro día se los repasaré. Bien, entonces, decíamos 2 por el área basal más el área lateral. El área basal de este triángulo va a ser, del triángulo ABC, va a ser la base. ¿Quién es la altura, profe? Profe, la altura es el 5, el 3, el 5 o el 8. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. El 3. ¿Por qué? Porque cae con un ángulo recto. Recuerden, la altura siempre está mencionada al caer en un ángulo recto. No importa cómo sea el triángulo, no importa. Me importa un pepino el triángulo. Lo que me importa es encontrar esto. Esta figurita de aquí me va a indicar dónde está la altura. Este ángulo de 90 grados. La altura se refiere a los 90 grados. Así que esta es la altura que cae sobre el trazo CA. Por lo tanto, en el trazo AC o CA tengo la base y en el trazo B a este puntito que le vamos a poner D por ponerle un nombre, B a D tengo la altura. Entonces va a ser 3 por 8 dividido en 2. Eso me queda 12. Ok, la superficie total va a ser 2 por 12 más el área lateral. Tengo 3 caras, porque es un triángulo el área basal, por lo tanto tengo cara del lado 1, cara del lado 2 y cara del lado 3 en lo que es las caras laterales. Ok, ¿esta cara cuánto va a valer? ¿Es un rectángulo, profe? Ok, bien, dígame. La altura del rectángulo es 6 y su base va a ser, o su ancho va a ser 5. La del lado de acá, ¿cómo va a ser? Va a ser igualita, profe, porque es un triángulo isósceles. Ok, de nuevo tengo 5, 6, 6, 5. Y la de más abajo, ¿qué pasa con esta de acá abajito? Esta de acá abajito va a quedar 6, 6 y 8. Perdonen el dibujo que se me salió de la hoja, lo voy a escribir abajo mejor. Va a quedar 6, 6 y 8. ¿De acuerdo? Porque recordemos, tiene un lado de base 8 y aquí también es base 8. La parte de abajo era 8, 8, 6 y 6. ¿De acuerdo? 8, 8, 6 y 6. Bien, aquí tenemos nuestras 3 caras. Cara 1, cara 2 y cara 3. Así que vamos a poner, va a ser, el área lateral es
5 por 6, tenemos el primer rectángulo. Más 5 por 6, tenemos el segundo rectángulo. Más 8 por 6, tenemos el tercer rectángulo y se acabó. Con eso tenemos el área lateral. ¿De acuerdo? El área lateral se expande en estas tres caritas, que es la cara de este lado de acá, la de atrás y la de abajo. Bien, entonces esto nos queda 2 por 12 son 24, más 6 por 5 son 30, más 6 por 5 son 30, más 6 por 8, 48. Así que nos queda... no plotea. Me olvidé. Ya son 108 más 24 son 132, creo. Revísalo ustedes. Yo no lo voy a revisar, pero creo que son 132. Mi mente matemática rápida me dice son 132, yo creo. Yo confío. Yo confío en mí misma. El poder de creer en uno mismo. Ok. Hasta aquí estaríamos con superficies de cuerpos. Vamos a borrar para atrás. Bien, habíamos visto entonces lo que era la superficie. Ahora, ¿qué nos toca? Nos toca, pues, por ejemplo, el volumen. La superficie era, dijimos, la parte de afuera, lo que yo podía tocar, lo que yo podía pintar de mi cajita, la cantidad de papel que iba a necesitar para envolver un regalo, por ejemplo. Cosas por ejemplo. ¿Cuánta pintura tengo que gastar para pintar las paredes de la sala que tenemos raquete rayadas? Bueno, lo mismo, todo eso es superficie. Es superficie. Bien, el volumen es otra cosa. ¿Qué cosa es el volumen? Lo que quedó adentro, es decir, el espacio interior. Si decíamos que la parte de afuera del refri era lo que yo tocaba, yo abro el refri y la capacidad de comida que tengo adentro es mi volumen. El volumen que tiene este refrigerador. La capacidad que tiene de almacenamiento ese refrigerador. Por ejemplo, en una tacita, en una maravillosa taza, para tomar mi café, permiso. Rico café. El volumen que tiene la capacidad, es la capacidad que tiene mi taza de recibir café. O sea, ¿cuánto café me cabe en mi taza? ¿Ok? Entonces el volumen va a ser simplemente el espacio interior de un cuerpo geométrico. No se me vayan a confundir con las figuras. No es la de un área, no es la de un cuadrado, es la de un cubo, por ejemplo. Espacio, ay, no sé escribir. Espacio interior de un cuerpo geométrico. El volumen es lo más sencillo que hay en el universo. Geométrico. Para el caso de nuestros prismas rectos, hermosos prismas rectos, el volumen siempre va a ser el área basal por la altura del prisma. Así de sencillo, facilito, easy peasy, no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el ejercicio que teníamos acá, vamos a hacer un borrón. Porque sí. Y vamos a determinar cuál es el volumen. Vamos a cambiar aquí el volumen de un prisma, bla, bla, bla. Vamos a borrar todo esto. Vamos a hacer trampa, porque siempre hacemos trampa si se puede. Si no, bueno, será. Pero vamos a hacer trampita. Y vamos a decir, ok, el volumen, yo voy a multiplicar tres cosas. El área basal, es decir, las dimensiones de la base, va a ser el área de lo que está aquí multiplicada por la altura del prisma. Es decir, 3 por 3, como es un cuadrado, tenemos la gracia de que este caso era un cuadrado porque era de base cuadrada. 3 por 3 me da 9, profe. Aquí, ok, tengo el área basal 9. Y la altura dijimos que era 5. 9 por 5 son 45. Sin embargo, estamos multiplicando ¿qué cosas? El largo, el ancho y el alto. Por lo tanto, son 3 unidades. Así que sería unidad al cubo. Ay. En el ejercicio siguiente que decía, ok, determina superficie prima de base, bla, 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 lo vamos a cambiar a volumen. Obvio. Determina el volumen. Para esta misma prismita. Ok, ya habíamos calculado el área basal. Sencillito. Como es volumen, vamos a poner el área basal, que eran estos 12, pero ahora lo vamos a multiplicar por la altura del prisma. Por nada más. No me interesa nada más. Adiós, área lateral. No me interesa, señora área lateral. Entonces vamos a tomar este... Se me pasaron las rayas.
El área va a ser por... nada que ver volumen. La altura del prisma. Recuerden que la altura, aunque la palabra altura se escribe con A y no con H, en inglés se escribe height y entonces se escribe H, porque matemática usó la nomenclatura de la altura en inglés porque la A la usó para la amplitud. Dijo, ay chuta, ¿y qué hago ahora? ¿Con qué pongo la altura si yo dije la A es de la amplitud? Para los que estén en estadística. Bueno, dijeron, pongámosle H, si toda la H en inglés es hey, listo, estamos otro lado, estamos ready. Ok, entonces el volumen va a ser 12 por esta altura que era 6. 12 por 6 es... 72. Son 72 unidades al cubo. ¿Ok? En la anterior eran 132, creo, unidades al cuadrado. No puse las unidades cuadradas, se me olvidó. ¿Se entiende, chiquillos? Espero que sí. Y eso es lo que es superficie y volúmenes. Luego voy a poner uno cortito que es la versión super express y súper sencillita de los ángulos. ¿Ok? Pero lo más importante, no se olviden. Fórmulas que ustedes tienen que saberse. La superficie es suma las áreas de cada cara. Hay versiones cortas, por supuesto. La del cubo es súper sencilla. Son 6 caras iguales, así que saco la de una cara y la multiplico por 6. Obvio. Suma las áreas de cada cara. De cada cara. Ok. Y el volumen es sencillamente el área basal multiplicada por la... Le voy a poner con palabras completas porque yo sé que mis alumnos maravillosos sí entienden la H, pero por si acaso, nunca se sabe, le voy a poner por la altura de este prisma, ¿ok? Esta tiene unidades al cubo, es decir, si yo tengo metros cúbicos, milímetros cúbicos, centímetros cúbicos, etc. Y esta tiene unidades cuadradas, es decir, metros cuadrados, milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, etc. Entonces esto es unidad al cuadrado, unidad al cubo. Ya, estamos ready con lo que es superficies y volúmenes. Espero que haya funcionado, que les haya ayudado y un besito, ¡mua! Que tengan bonita tarde, noche, etc.